tema. Vieron ustedes que yo les preguntaba a los diputados hoy sobre el tema del ROP, que había sido retiro o no del ROP, se había convertido inclusive en una conversación entre los candidatos presidenciales en estos días de vacaciones. Nos hablaban ellos y nos daban su posición de qué es lo que les preocupa. Retirar el ROP tiene que ser una decisión muy seria, muy técnica. Vamos a hablar con gente técnica que sabe de ese tema para que nos ayude. Don Roger Porras, gerente de Popular Pensiones y presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, está con nosotros. ¿Por qué? Porque la intención es, y le decíamos inclusive a don Roger, le decíamos, es en forma muy clara, muy concreta, para que todos entendamos, hablemos del tema. ¿Qué es exactamente el ROP y para qué fue creado originalmente dentro del sistema de pensiones? Don Roger, muy buenos días. ¿Nos ayuda? Micrófono, micrófono. El micrófono estamos sin micrófono. Hola, buenos días, ¿me escucha? Ahora sí, adelante, don Roger. Perdón, ahí era un temita donde tenía que Mm, ubicar. No, muy mm. buenos días a usted y doña Amelia, a toda su audiencia. Muchísimas gracias por el espacio. El ROP, como bien, ha estado en la palestra de discusión nacional en estos días y se ha convertido en un tema político, pero efectivamente, como lo dice usted, hay que entender claramente qué es el ROP. El ROP se crea con la Ley de Protección al Trabajador y se crea como una pensión. Al final, el ROP es una pensión que viene a complementar la pensión del régimen de invalidez, vejez y muerte y las pensiones del primer pilar. Entonces, cuando hablamos de retirar el ROP, hablamos de, es como si estuviéramos hablando de retirar recursos del régimen de invalidez, vejez y muerte o recursos del Fondo de Jupema o recursos del Poder Judicial. Y eso está claramente establecido en el artículo 9 de la Ley de Protección al Trabajador, donde lo define claramente como una pensión para apoyar al sistema de pensiones y a las personas en ¿cómo se llama? La vejez. También esto lo podemos revisar y ya lo ha dicho la Sala Constitucional en sendas resoluciones interpretando que efectivamente el ROP lo que viene es a fortalecer el sistema de pensiones costarricense y es pues evidentemente la lógica y el espíritu que dio la ley cuando uno revisa las actas que dieron la conformación del ROP. Entonces es eso. El ROP es parte del sistema de pensiones multipilar que había en este país y que cada vez es una parte más importante. Don Roger, cuando se habla de entregar el ROP en un solo tracto, ¿de qué estamos hablando en términos prácticos para una persona pensionada o que está por pensionarse? De lo que se está hablando en ese caso en particular es de agarrar todos los recursos que las personas han acumulado durante 25 años en este caso y dárselos a la persona en un solo monto, digamos en un solo tracto, de una sola vez cuando la persona llegue a pensionarse. Evidentemente esto contraviene el espíritu de la ley que es efectivamente dar el ROP como una pensión o una renta mensual durante el tiempo de vida que tenga la persona y no solamente contraviene la ley, sino que le genera a la persona un deterioro en la calidad de vida al aumentar lo que se conoce como el riesgo de longevidad. ¿Qué significa esto? Que la persona no va a tener suficientes recursos para poder vivir durante su vejez. Y yo creo que este es tal vez de los puntos más importantes que nosotros tenemos, porque a todos nos gustaría recibir una cantidad de recursos determinado en un momento específico y uno podría decir que con esto voy a hacer esto y lo otro, pero al final de cuentas lo que estoy haciendo yo es poniendo en riesgo mi calidad de vida en la vejez. El ROP, doña Amelia, y para los que nos escuchan, en estos momentos en promedio representan más de un 30% de la pensión de IBM, es decir, es quitarle a la persona, digamos, un componente fundamental, digamos, que es efectivamente este, que es efectivamente la pensión complementaria. Hay personas que dicen, es mi plata, porque no puedo retirarla toda. ¿Qué consecuencias podría tener esa decisión a mediano y largo plazo para esa persona?
Eso es muy importante y es cierto, las personas dicen, es mi plata, nosotros reportamos un estado de cuenta, todas las operadoras reportan un estado de cuentas y la gente sabe cuánto tiene en el ROP. Es parte del proceso de transparencia y que la ley nos obliga, digamos, a hacerlo. Y eso es correcto. Es plata de la gente y la Sala Constitucional lo ha dicho, pero es plata de la gente que tiene un fin específico que lo definió la ley. Y el fin específico que definió la ley es aportar una pensión complementaria, ¿verdad? Es contribuirle a la gente en la época de vejez para que su monto de pensión suba. Un ejemplo sencillo, si una persona tiene una pensión de IBM de 300.000 colones, probablemente él obtenga una pensión de 100.000 colones. Sería como quitarle a la pensión, digamos, que tiene esa persona, ese monto. Entonces ahí sí hay un perjuicio muy fuerte para las personas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estos recursos, de acuerdo a algunos estudios que se han hecho tanto fuera del país como al interno del país por parte de la Superintendencia de Pensiones, si se entregaran en un solo tracto, normalmente son consumidos en menos de 3 años. ¿Y qué pasa con el resto de vida de la población? ¿Qué pasa con el ingreso del resto de vida de la población? Pues evidentemente verían afectado y su calidad de vida y las posibilidades de vivir mejor. ¿Es el ROP un ahorro? No, el ROP vamos a ver, el ROP es un ahorro previsional, no es un ahorro como el que usted tenga en una cuenta a la vista. No es como que yo agarre una plata y vaya y la meta en un certificado de depósito o la tenga en una cooperativa o la tenga en alguna asociación solidarista que yo la puedo retirar cuando yo quiera. El ROP es un ahorro previsional que ha venido constituyéndose a lo largo del tiempo y que ha venido creciendo a lo largo del tiempo para pagar precisamente una pensión. Es más, le comento algo. Una persona en edad de pensionarse ya, al momento de pensionarse, del total de recursos que tiene en el ROP, el 78% de esos recursos son rendimientos y aproximadamente un 16% responden a aportes. Es decir, esa plata se ha venido trabajando y generando a lo largo del tiempo. No existe en el país ningún instrumento financiero de largo plazo que le dé eso al trabajador. Por eso es tan importante mantenerlo como ese ahorro previsional para pagar pensiones y no como un ahorro de corto plazo que usted lo utiliza para otras cosas. Son cuestiones completamente diferentes. Técnicamente es incorrecto asociar al ROP como un ahorro de corto plazo. ¿Qué pasaría si muchas personas retiran el ROP al mismo tiempo? Lo primero que pasaría, digamos, es lo que ya dijimos. Hay un efecto directo en la calidad de vida de la gente. O sea, definitivamente en un plazo corto de varios años existiría un debilitamiento del sistema de pensiones costarricense, que es un sistema multipilar. Y doña Amelia, usted lo ha hablado en su programa acá. Tenemos claro que el primer pilar, en el caso de IBM, es un pilar que tiene sus problemas y que se está discutiendo en estos momentos, ¿verdad? Me explico la sostenibilidad del primer pilar. Y si usted a la par de eso le retira el recurso al ROP, que es plata de la gente para una pensión, evidentemente las personas van a tener un empobrecimiento. Y eso no lo digo yo, eso está totalmente demostrado a cómo ha pasado en otros países donde ha tenido retiros de este tipo y se demuestra con las estadísticas que nosotros tenemos en Costa Rica sobre en qué se utiliza el consumo. Eso por un lado, que yo creo que es lo más importante. Por otro lado, evidentemente podría tener efectos macroeconómicos y negar esto, es una inconsistencia técnica. ¿A qué me refiero yo? En Costa Rica tenemos un mercado de capitales muy pequeñito, muy reducido. Aquí los principales emisores son Hacienda y el Banco Central. Digamos, las operadoras de pensiones no tenemos la plata del ROP en liquidez puesta a la vista para pagarla, digamos, en cualquier momento, sino de que son recursos que están invertidos para recuperar esa liquidez. Vos tenés que liquidar esos recursos. Eso genera efectos. Podría generar efectos sobre los macroprecios y generar problemas económicos. Recordemos que la masa de recursos acumulados que tenemos en el ROP es
es importante, es grande, es significativa. Entonces, tenemos ahí dos efectos fundamentales, pero el principal y el primordial es que efectivamente como sociedad vamos a debilitar el sistema de pensiones y al final de cuentas vamos a debilitar la calidad de vida de la gente y vamos a empobrecer a nuestros adultos mayores. Mm. Ya hay proyectos convocados en la Asamblea Legislativa. Hoy inclusive hablamos con los jefes de fracción sobre el tema. ¿Qué le dirían ustedes a un diputado que quiere ayudar a la gente con sus problemas económicos usando el ROP, pero quizá no tiene claro las consecuencias de esta medida? Hoy los diputados hablaban de la necesidad de tener los argumentos técnicos para tomar esa decisión por la importancia que tienen. Eso es fundamental y nosotros en eso estamos haciendo un trabajo fuerte. De hecho, tenemos ahora un documento listo para razonar cada uno de los elementos y que se vean los fundamentos técnicos que nosotros hemos ya presentado a la Asamblea Legislativa, que hemos discutido para que efectivamente la discusión, doña Amelia, se salga del ámbito político electoral, que ahí es donde lamentablemente digamos, me parece que se ha incorporado y entre dentro de una instancia técnica, porque son decisiones que van a afectar a la sociedad costarricense, en el largo plazo. Yo lo que le diría a un diputado que efectivamente, tal cual lo dijeron los jefes de fracción, el día de hoy, revisen de manera minuciosa los argumentos técnicos con relación a este tema y la discusión técnica que se debe dar con relación a este tema. Si algo me siento yo orgulloso de este país, que este país en las decisiones trascendentales, digamos, ha logrado poder identificar y equilibrar esos elementos técnicos ante decisiones políticas. Desde la asociación, y nosotros tenemos toda la disposición, incluso estamos dispuestos a remitir las consideraciones de carácter técnico, que ya lo hemos venido haciendo con algunos diputados, de por qué efectivamente el ROP no se puede retirar en un solo tracto y que más bien hacer eso va a perjudicar a las personas. Hay temas importantes porque uno no es insensible, doña Amelia, a temas. Digamos, uno sabe que hay poblaciones que están endeudadas, que hay gente que tiene necesidades. Y esos temas hay que abordarlos, pero que hay que abordarlos desde la perspectiva de cada uno de ellos. El tema del endeudamiento es un tema que tiene que abordarse no solamente desde la educación previsional, sino desde el sistema financiero propiamente. Y no es desvistiendo un santo, como decimos en Costa Rica, que usted va a corregir otro, ¿verdad? Se le está diciendo toda la verdad a la gente cuando se promueve el retiro total del ROP, que es lo más malentendido del ROP hoy en la discusión pública. Yo siento, doña Amelia, y esta es una opinión muy respetuosa que tengo, que no, yo siento que se ha manipulado el tema, digamos, en el sentido y que se ha manipulado la necesidad de las personas, digamos, porque hay gente que tiene necesidades y evidentemente uno lo sabe y uno lo siente. Pero uno no puede plantearle a las personas que vas a resolver necesidades con recursos que tienen otro objetivo y que evidentemente van a deteriorar, como lo decía anteriormente, la calidad de vida de las personas si se toman para otra cosa. Yo creo que eso es lo que hay que plantearle a las personas, digamos, que ese consumo de corto plazo que nosotros vamos a tener, si se retira de manera, digamos, acelerada, digamos, el drop va a generar un efecto negativo, digamos, en una etapa posterior. Ahora, como lo dije anteriormente, sí hay que sentarnos y yo tengo toda esa disposición para discutir cómo mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor. Doña Amelia, hay un tema importante. Cuando hablamos de pensiones, y yo creo que esto vale la pena mencionarlo, estamos hablando del 50% de la población adulta mayor que está cubierta. O sea, hay un 50% de adultos mayores, más de 250.000, que no están cubiertos por un sistema de pensiones y que y que el Estado y la sociedad y las familias tenemos que ver cómo se atiendan, digamos, en este caso. O sea, si queremos tener una discusión integral sobre el envejecimiento en Costa Rica y cómo lo vamos a financiar, debemos de hacerlo, pero no es desmantelando lo positivo que ya nosotros tenemos y no es generando discursos, digamos,
de que las operadoras se quieren apropiar de los recursos o de que tenemos obligado a la gente. No es esa la forma. Eso entra dentro de algo que yo escuchaba en el tema previo que usted tenía. Entra dentro de las discusiones maduras que debemos de tener como sociedad en estos momentos para que el país retome su senda de desarrollo social. Aquí escuchando o leyendo lo que me dice la gente, hablando de rendimientos y beneficios económicos para las personas, ¿cuál es el beneficio para un pensionado que su ROP sea administrado por las operadoras? ¿No podría otorgarle mayor beneficio al pensionado si él lo invierte por sí mismo? Ese es un punto bien importante. Hay dos elementos, y uno lo mencionaba yo anteriormente. El primer elemento, doña Amelia, es que cuando una persona llega a su edad de jubilación, producto de la gestión que se ha hecho de esos recursos, doña Amelia, como lo decía anteriormente, el 78% son rendimientos. Y eso no lo podemos negar, o digamos, hay una masa de recursos, es decir, por cada 10 millones de colones que una persona tiene, 7,8 millones de colones con datos oficiales de la superintendencia fueron generados por rendimientos. Yo creo que hay ahí un tema de capitalización individual, pero no solo es ese tema, sino que a las personas se les paga una pensión mensual y esos recursos que quedan en esa canasta de recursos se siguen invirtiendo. Entonces no es que el saldo usted se lo consume en el corto plazo, sino que usted va a recibir una pensión y usted durante el tiempo va a seguir teniendo un saldo importante o por lo menos manteniendo, digamos, un saldo importante. Vea, le pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, una persona que se pensionó en noviembre del 2015. Vea que esa persona y tiene 116 meses de pensionado. Esa persona sufrió la crisis de los rendimientos del 2022, ¿verdad? Que Ujú. recordemos que eso fue una situación este, bien complicada. Esa persona en estos momentos, estos son casos reales, tiene un saldo de 24.415.000 colones. Es decir, es una persona que en realidad, digamos, lo que ha consumido en su saldo son 5 millones de colones. Y estoy poniendo un ejemplo bajito. El promedio de pensión mensual en el ROP de esa persona es 229.000 colones. Esa persona ha recibido 24.800.000 colones de pensión. Es decir, y aún tiene un saldo de 24 millones de colones. ¿Por qué? Porque los rendimientos se siguen invirtiendo. Ese es el secreto de esto. Le da sostenibilidad a las personas en el tiempo y le da sostenibilidad en su ingreso en el tiempo. No es legítimo que la gente desconfíe cuando siente que su dinero está retenido, entre comillas, y no comprende claramente para qué sirve. Usted nos ha adelantado algo de eso. Vamos a ver, ese es uno de los puntos que yo creo que es importante aclarar. O sea, los recursos no están retenidos. La ley de protección al trabajador define el destino de esos recursos y define que esos recursos son ahorros previsionales para pagar una pensión. Es decir, las personas pueden pasarse de operadora a otra operadora. Evidentemente, esos recursos se capitalizan para que la gente tenga una pensión. Entonces, no están retenidos. La ley lo define, cómo se llama de esa manera. Lo que sí es cierto es que efectivamente tenemos que hacer todavía un esfuerzo mayor de educación previsional, digamos, para poder calar en la población, de tal forma que se entienda el ROP como una pensión, digamos. Técnicamente en este país, todas las instituciones serias, digamos que son serias todas, el IBM, la Junta de Pensiones, el mismo Poder Judicial, la Superintendencia, las instituciones, todas las instituciones de este país han hablado de los efectos negativos de estos retiros y pues eso es lo que nosotros estamos tratando de plantearle a los diputados. Algunas personas dicen que las operadoras se oponen al retiro total porque perderían recursos bajo administración y perderían ingresos. ¿Cómo responden a ese señalamiento? Vean, las operadoras de pensiones, vamos a ver, las comisiones que cobran las operadoras de pensiones son de las más bajas. Ahora, si el problema fuera ese, entonces centremos la discusión
no en el retiro, sino en qué están gastando las operadoras de pensiones. No sé si me explico. Que eso Sí. es transparente, para eso están los estados financieros. Todo el mundo puede ver en qué gastan las operadoras de pensiones. Las operadoras de pensiones no son el fin en este sistema, sino es el afiliado de los recursos. Yo creo que el decir eso, vamos a ver, yo trabajo en una operadora de pensiones. Esta operadora no es mía, es de los trabajadores, digamos, y de los recursos que administramos acá. Uno tiene responsabilidades, legales, no tiene que ver, con las operadoras. Se han dicho cosas como que las operadoras les transferimos recursos a los bancos. Vamos a ver, eso está totalmente normado y regulado por ley. Tenemos limitaciones de invertir en propios conglomerados, financieros. Eso es clarísimo, digamos. Aquí no hay como una ganancia, digamos, ahí macabra, digamos, de transferencia de recursos. Ahí lo pueden ver transparentemente en los estados financieros. Entonces, eso es totalmente falso. Pero, don Roger, ¿les preocupa que el debate sobre el rock se esté dando más en clase política y en Muchísimo, muchísimo. clave política que técnica en este contexto electoral? ¿Qué les Muchi- dicen los candidatos? Vea, muchísimo, nos preocupa muchísimo, doña Amelia, porque y esto es una campaña compleja, digamos, no lo vamos a negar, ¿verdad? Evidentemente es un tema sensible que está afectando y va a afectar la calidad de vida de la gente, y que se dé en un ámbito político, un contexto electoral, es muy complicado, porque los razonamientos lamentablemente dejan de ser técnicos. Inclusive hay hasta una campaña, he visto yo en redes, si no hay rock, no hay voto, digamos. Eso para mí me parece atroz, digamos. Eso es una barbaridad, digamos. Nosotros tenemos que discutir esto desde una perspectiva técnica. Y ese es el objetivo, digamos, que nosotros, tratamos de plantear. Y el llamado a los candidatos, políticos que están en estos momentos en este país, digamos, es un llamado a que la discusión sea mesurada, que sea técnica. Si hay cosas que mejorar el sistema, como lo hemos hecho en Costa Rica, en muchas cosas, hagámoslo. Si hay cosas que mejorar, digamos, a los temas de inversión, a la forma como se supervisa a las operadoras, hagámoslo. Pero la discusión, de retiro del ROM no puede ser, una discusión política electoral, ¿verdad? Porque eso definitivamente atenta contra las buenas decisiones que se puedan tomar, en este país. Y además, yo tengo un criterio de liderazgo, digamos. O sea, el líder es que evidentemente, digamos, tiene claro qué es lo que hay que hacer, lo fundamenta técnicamente y genera un proceso de inducción en las personas. Digamos, el drop es un tema muy popular, digamos, agarrarlo como caballo de batalla político me parece que no es correcto. Aquí la gente me está diciendo que muy claro y que usted está haciendo un esfuerzo por explicarle. Bueno, ese es el esfuerzo que estaremos haciendo durante esta semana, don Roger, para que la gente lo vaya entendiendo, lo vaya asimilando, los Así es. diputados lo vayan asimilando, lo vayan entendiendo. Y mañana posiblemente yo lo Sí. dejo a criterio suyo, podríamos darle un teléfono o un correo donde una persona que tenga una duda pudiera escribir Con para muchísimo gusto. que le puedan. Se lo enviamos, doña Amelia, para que tengan ahí, para que lo tenga usted. Y nosotros estamos totalmente abiertos, a las críticas. Al final de cuentas, nosotros también, nosotros somos asalariados, digamos, y trabajamos y tenemos nuestro rol, pero el objetivo es ver cómo podemos lograr, generar el beneficio para la sociedad, o el mejor beneficio para la sociedad, y sobre todo para las personas adultas mayores en este caso. Gracias. Acabamos de conversar con don Roger Porras, gerente de Popular Pensiones, presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones. Que tenga un lindo día, don Roger. Mañana vamos a seguir con el tema aquí en Nuestra Voz por el interés que genera y por la necesidad que creemos que tiene Costa Rica de conocer de qué estamos hablando, elementos de juicio claros y concretos, por qué sí, por qué no. Y como es un tema técnico, pues hay que tomar el tiempo para ir entendiendo el tema con la mejor de, el mejor de los aportes a todos y todas ustedes. Que tengan un lindo día. Nos encontramos mañana de nuevo a las 7 de la mañana aquí en Radio Monumental. Muchas gracias. Hasta luego.
Buenos días.